Durante 2023 la economía chilena se contrajo 0,2%. También se contrajo la inflación, que bajó muy fuertemente y ya acumula solo 3,9%, muy cerca del objetivo del Banco Central. Mismo Banco Central que llevó la tasa de interés a 8,25% y ya partió en enero con las reducciones, llevándola a 7,25%. ¿Cómo se viene 2024 en actividad, en tasa de interés, en inflación? Es lo que comenzamos a conversar en este noticiero de Renta 4 junto al economista Patricio Rojas. Hecha la introducción, empezamos a hablar inmediatamente con Patricio. Muchas gracias por conectarte con Renta 4, Patricio. Hola, hola, ¿cómo estás? Buenos días. Patricio, el escenario que nos deja 2023 es de una economía estancada, con una tasa de interés que sigue bajando y que también va bajando la inflación. ¿Cómo ves el panorama con que recibimos 2024? O sea, está claro de que el panorama del 24 no se ve positivo. En general, el año 2023 terminó con un panorama bien plano, con un crecimiento muy, muy débil, sobre todo en lo que es en algunos sectores, la construcción, todo el área inmobiliaria, el mismo sector financiero. En general, el comportamiento fue muy débil y la minería también terminó al final con alguna excepción. Y por el lado de la demanda interna estamos viendo recuperación del consumo, pero muy leve y con una inversión prácticamente que no ha tenido ninguna recuperación. Las importaciones de bienes de capital vienen con tasas negativas y todo lo que es inversión en construcción también viene cayendo y las expectativas para todo lo que es construcción son números negativos para el año 2024. Es cierto, las tasas de interés vienen bajando, eso va a ayudar. Vamos a tener un mundo en general que va a tener un crecimiento en torno a un 3%, que no es un dato malo. Ya tenemos un precio del cobre que anda por debajo de los $4, pero no en niveles muy, muy bajos. Por lo tanto, en general, en el lado externo no se vislumbra un panorama que nos vaya a jugar en contra. Pero internamente sí tenemos un problema, la economía está estancada. Hay varios sectores, como te mencionaba, que no han tenido ninguna recuperación en los últimos meses. No se ve un panorama por el lado de la inversión pública que sea muy auspicioso. Hay que recordar que acaban de salir las cifras de la ejecución fiscal. La ejecución fiscal del gasto en capital fue bastante pobre, se ejecutó un poquito más del 80% y muy concentrado en ministerios de obras públicas, concentrado en lo que es vivienda, que son sectores que son muy generadores de empleo. Hay que pensar que el gobierno hizo este programa del año 2023, el presupuesto, con crecimiento importante en los presupuestos de estos ministerios y muy asociado a creación de empleo, cosa que no ha ocurrido. Tenemos un mercado laboral que la creación de empleo es muy floja, prácticamente en el año 23 la creación se enfocó en todo lo que es la generación de empleo público, probablemente más en municipalidades que en el gobierno central, pero sí todo un comportamiento muy, muy débil. Va a ayudar en el 24 la inflación que viene bajando, van a ayudar las tasas de interés, no va a perjudicar el sector externo. Probablemente vamos a tener una primera mitad donde el tipo de cambio va a estar alto y por lo tanto claramente eso afecta el consumo de las familias. Ya hay que ver también todo lo que ha ocurrido en estos últimos días con la catástrofe de la quinta región, que también va a tener algún impulso en esa área, pero claramente algo muy, muy acotado como para poder proyectarlo a nivel país. Por lo tanto, el panorama para el año 24 en general es débil. Yo diría que el último dato del IMASEC de diciembre da a entender de que la economía todavía va a tomarle algo de tiempo para tomar algo más de ritmo, por lo tanto la perspectiva de un crecimiento en el 2024 sobre 2% se tienden a ver mucho más acotadas. Sí, Patricio, el ministro de Hacienda luego del IMASEC señaló que no hay que tomar un mes puntual porque él se centró más en el crecimiento que hubo en el tercer trimestre, leve fue también en el cuarto trimestre, pero que sería una senda de recuperación. Y te quiero preguntar por las mismas proyecciones. Mencionaste entonces que no crees que la economía crezca más de 2% durante este año. O sea, por lo que estamos viendo hoy día, yo comparto con el ministro que uno no puede sacar conclusiones en base a un dato. El dato de diciembre fue bastante puntual, negativo en varios sectores, pero también los meses de octubre y noviembre fueron particulares también. Por lo tanto, un poco lo que indica el panorama es que la economía chilena está estancada.
La economía chilena no está teniendo ningún dinamismo en el margen, por lo tanto, proyectar el mes de diciembre no es correcto, ni tampoco era correcto proyectar noviembre. Por lo tanto, en general, si uno suma y resta, la economía chilena está en una situación bastante de debilidad, en un componente bastante plano, lo cual indica que la economía no va a tener una recuperación más allá de su tendencia, que va en torno al 2%. Por lo tanto, pensar que la economía puede crecer 2,5% como piensa el gobierno, hoy día es un escenario optimista. Hoy día el escenario más conservador y prudente probablemente está entre 1,5% y 2%. Sobre 2% ya es un escenario optimista que el gobierno debiese hacer algo más. Y claramente en lo que se refiere al tema de inversión pública, en términos de echar a andar proyectos, sobre todo en concesiones, son elementos que el gobierno los tiene a la mano y tiene que hacer la mejor gestión. También está todo el tema que tiene que ver con vivienda pública. Hay un programa de déficit de vivienda para superar el déficit de vivienda pública y el gobierno lo tiene que implementar. Por lo tanto, el gobierno tiene una labor importante en eso y además hay que sumarle que este es un año donde el gobierno va a intentar echar, digamos, de nuevo a andar todo lo que tienen que ver proyectos, digamos, de reforma tributaria, la reforma de pensiones. Son todos temas que el gobierno los quiere volver a colocar en la discusión. Y por el lado de lo que uno le escucha al ministro de Hacienda, no tiene muchas intenciones de modificar significativamente lo que es la reforma tributaria. Va a insistir en lo que son los impuestos personales, probablemente va a insistir en los impuestos a los dividendos, a la ganancia de capital, probablemente va a evaluar una baja en el impuesto corporativo del 27%, pero en general este no es un momento para que la economía esté pensando en un aumento de impuestos. Ya, por lo tanto, yo creo que el gobierno tiene que también tener algún tipo de consideración de cómo puede ayudar a esta recuperación durante el año 24, pero por ahora el panorama es bastante flojo y yo diría que expectativas entre 1,5% y 2% son las más prudentes para este año. Mencionaste de forma particular la inversión pública en desmedro de otros sectores privados. ¿Eso es porque no ves un carro de sector privado que tire al resto de la economía? Hablábamos de la construcción, la inversión en general está bastante débil, también el consumo, el comercio cayó prácticamente 10% durante 2023 y uno podría pensar que quizás por la baja base de comparación podría haber un crecimiento ahí, pero me llamó la atención que te centraste en la inversión pública. ¿Es porque no ves en el sector privado un punch muy importante? Lo que pasa es que la inversión privada, de alguna manera, requiere un incentivo en materia de estabilidad de las reglas de juego, requiere incentivo en materia ya sea tributaria, y para hacer una diferencia respecto a lo que se estaba viendo anteriormente. Y hoy día no estamos viendo un sector privado que vaya a generar algún movimiento importante en un periodo corto de tiempo. Estamos hablando básicamente para un periodo de los próximos 12 meses. Y cualquier inversión importante requiere un periodo mucho más largo que eso. Ya podemos ver alguna inversión en proyectos inmobiliarios, en algunos proyectos que tienen que ver con la construcción, que tampoco se van a visualizar porque hoy día, más allá del tema de los permisos, que el gobierno está haciendo un esfuerzo para tratar de reducir los plazos de ejecución y reducir el número de permisos que se están solicitando, aquí hay un elemento que es crucial. Fundamentalmente, estamos observando de que el mercado financiero no está siendo lo suficientemente canalizador de recursos hacia los sectores. Hoy día estamos viendo de que las tasas de interés para un capital de corto plazo, capital de trabajo, están básicamente a UEF más 10, UEF más 11. Esas son tasas de interés que son prácticamente inviables para poder hacer factible alguna operación de alguna empresa. Además, hay varias empresas que se le están venciendo créditos que tomaron hace 2 o 3 años, créditos de corto plazo, que se están hoy día renovando a tasas muy altas si es que son capaces de poder conseguir financiamiento. La mayoría de los bancos está siendo bastante restrictivo en todo lo que es la operatoria de crédito. Por lo tanto, con el nivel de tasa y con el hecho de que prácticamente hoy día no haya financiamiento a largo plazo, hoy día si busca uno financiamiento para hacer un edificio o hacer un proyecto inmobiliario con todos los problemas de demanda que hay, prácticamente es difícil conseguir un crédito a más de 5 años. Y a 5 años claramente cualquier proyecto no flota. Proyectos de largo plazo necesitan financiamiento mayor. Por lo tanto, el mercado de capitales en Chile sufrió y eso es lo que estamos viviendo hoy día en general con un mercado de capitales prácticamente que a largo plazo no existe. Bueno, la Asociación de Bancos informó que los nuevos flujos
en distintos tipos de crédito cayeron prácticamente todos. Por ejemplo, las pymes, los préstamos hacia las pymes cayeron 18% durante 2023. También cayeron los créditos de consumo y los créditos comerciales. Los únicos que subieron fueron los hipotecarios, pero porque la base de comparación en 2022 era muy baja. Y te quiero preguntar si la reducción de la tasa de interés puede jugar un rol de impulso importante durante 2024, lo ha dicho el expresidente del Banco Central, José Gregorio, también Rodrigo Vergara, que tiene que ser más agresivo el Banco Central para llevar la tasa de interés a 4%, que es su nivel neutral. A ver, yo creo que muchos economistas, analistas, agentes de mercado comparten esa visión. Yo también hace bastante tiempo que vengo sosteniendo de que el Banco Central tiene espacio, tanto por el lado de inflación como por el lado de la demanda interna, para hacer una reducción de tasas mucho más agresiva. Yo esperaba que en esta reunión de enero se moviera entre 125 y 150 puntos base. Ya el Banco Central en general, los 100 puntos, se movió en línea con el mercado. Claramente fue algo mayor que lo que había hecho en las reuniones anteriores, pero el Banco Central, en lo que estamos viendo en inflación, en lo que ha habido en inflación en los últimos meses, el Banco Central ya está en inflaciones que son coherentes con la meta del 3%. Por lo tanto, tiene espacio por el lado del proceso inflacionario para hacer un movimiento más agresivo. Además, estaba el hecho de que el Banco Central no se iba a mover ni en febrero ni en marzo. Por lo tanto, iban a pasar 60 días antes de volver a tomar alguna decisión, lo cual hacía que tenía que moverse con bastante rapidez. Y otro elemento que es claro es lo que está pasando con la demanda interna. La demanda interna a nivel del consumo está teniendo alguna recuperación, pero la recuperación es muy baja. Ya no hemos tenido una desaceleración importante en servicios, pero todo lo que es consumo de bienes durables es un tema que sigue muy debilitado, y todo lo que es inversión prácticamente eso está en números negativos. Y hay que visualizar de que este año 2024 es un año donde se van a tener que renovar probablemente una gran cantidad de automóviles que fueron comprados hace 35 meses atrás. Por lo tanto, esos vehículos que se vendieron hace el año 21-22, donde estábamos vendiendo 40.000 unidades mensuales, y hoy día vendemos 25.000, esas unidades se van a tener que renovar. Y no hay financiamiento y no hay tampoco ingreso a las familias para renovar esos automóviles. Por lo tanto, el mercado automotriz es uno de los que va a sufrir durante el año 24, no solamente el inmobiliario, sino que también el automotriz. Y el tema del crédito es clave. No estamos viendo una situación de canalización de los créditos por las menores tasas de interés que se están observando. El Banco Central va a bajar la tasa, lo va a hacer rápido a mi impresión, probablemente a mediados de año va a estar bajo el 5% y hacia el tercero probablemente cercano a 4,50, pero de nuevo va a depender mucho de lo que se esté observando para que esa tasa se canalice hacia inversión. Va a depender mucho de lo que acontezca en materia de las condiciones, sobre todo de las condiciones de estabilidad económica y de estabilidad política que veamos durante el año. Por lo que mencionaste entonces, la evaluación de riesgo que haga el sector financiero y por ende las condiciones crediticias van a ser claves durante 2024. Correcto, porque hoy día hay que pensar de que cuando esta economía estaba de algún momento más dinámica en demanda, uno de los elementos importantes que había era la posibilidad de obtener financiamiento. Hoy día prácticamente no se puede colocar un bono más allá de 5 años. ¿Ya? Y adicionalmente ese bono lo pueden colocar solamente compañías que son AA, AAA. Anda a tratar de que una compañía a menos o a más pueda colocar un bono a más de 5 años. Es prácticamente imposible. Y tenemos que darnos cuenta que muchas compañías colocaron bonos hace 4 o 5 años atrás. Por lo tanto, esas compañías, esos bonos van a vencer, que los colocaron a 5 años, van a vencer en estos años. Por lo tanto, si ese mercado no se reactiva, esas compañías van a tener problemas de financiamiento porque no van a poder colocar un bono nuevamente, o si colocan un bono lo van a colocar a tasas de interés altísimas. Hay que darse cuenta de que los balances del año 2023, si uno analiza las distintas FECO al tercer trimestre que había, un componente importante de aumento de gastos que tenían eran los gastos financieros. Los gastos financieros se elevaron en forma significativa por el aumento de las tasas de interés. ¿Ya? Hay que pensar que tenían tasas de interés hace un par de años atrás de UF más 2, y hoy día están teniendo UF más 7, UF más 8. ¿Ya? Hay que ver solamente lo que le significó al gobierno de Chile el gasto en intereses durante el año 23 por el efecto de las tasas de interés.
¿Crees tú entonces que cómo resulte el pacto fiscal y también la reforma de pensiones, ya que las administradoras de fondos de pensiones son unos actores institucionales más importantes y que de ellos depende el financiamiento a largo plazo de nuestra economía? ¿Tú crees que esos dos proyectos de ley van a ser los que determinen cómo sea 2024, ya que también lo mencionaste, desde el ámbito externo es imposible saber lo que sucederá, pero al menos ahí están reduciéndose algunas tensiones? O sea, yo creo que de alguna manera definir lo que es la reforma de pensiones es un tema clave. Es un tema clave por el tema de las pensiones mismas, pero es un tema clave porque está afectando el mercado de capitales de largo plazo a la economía chilena. Esto ha significado en el último tiempo de que todo este mercado de capitales de largo plazo que existía en Chile hoy día está cerrado. Prácticamente hoy día el financiamiento a largo plazo se ha detenido y eso está afectando la inversión. Ya, por lo tanto, la discusión de la reforma de pensiones no solamente tiene impacto en lo que es en las pensiones mismas de los actuales jubilados y de los futuros jubilados, sino que tiene un impacto directo en el corto plazo de lo que estamos viendo con el mercado de capitales de largo plazo. Por supuesto, en la medida que se desarrolla mal, va a tener un impacto en el mercado de capitales de largo plazo, en el largo plazo, pero en lo inmediato está teniendo un impacto porque no necesariamente ese financiamiento que reciben la AFP o las compañías de seguro, ya por cotizaciones, etcétera, se canaliza hacia proyectos de inversión en el mercado doméstico. El mercado doméstico de mediano a largo plazo está prácticamente detenido y si eso no se reactiva, es difícil pensar que la inversión de mediano a largo plazo se pueda reactivar. Es difícil que un proyecto ya que requiere una maduración de 10 años al menos pueda financiarse a 5 años. Es imposible porque va a tener que salir a buscar financiamiento en un momento todavía en que probablemente el proyecto no está generando recursos o ingresos positivos, flujos positivos. Entonces, de alguna manera necesitamos recuperar este mercado de capitales de largo plazo que Chile lo tenía y que era una diferencia importante respecto a cuando uno iba a economías como Perú, donde prácticamente el financiamiento de mediano y largo plazo es muy acotado. Entonces, yo diría de que el tema de reforma, tanto de pensiones como tributarias, el gobierno tiene que acelerar, tiene que tratar de llegar a algún acuerdo, tiene que tratar de lograr acuerdos que sean posibles y no tratar de insistir en lo que ellos de alguna manera les gustaría que fueran. Prácticamente el gobierno del presidente Boric ya está alcanzando la mitad de los primeros 2 años. En términos generales le queda probablemente alrededor de 12 a 14 meses, porque después entramos a todo el periodo, digamos, de elecciones presidenciales, y por lo tanto le queda muy poco tiempo, y si quiere tener algún legado, tiene que tratar de hacer lo que es factible y no lo que le gustaría hacer. Por todos lados entonces será un 2024 muy desafiante. Agradecemos a Patricio Rojas, economista y socio de Rojas y Asociados, por estar con nosotros en este noticiero de Renta 4. Que esté muy bien, Patricio. Que estés muy bien, Nicolás. Adiós. Crecimiento, tasas de interés, financiamiento, todos temas muy desafiantes para 2024. Soy Nicolás Paut y los invito a que se conecten con nosotros en una próxima oportunidad.